un podcast de Cooperativa. 600 toneladas en el centro de la cancha. El peso del escenario impediría recibir a BTS en el Estadio Nacional. La ministra Ducó apunta a la productora DG Medios. Indagan un posible sicariato en homicidio de un ciudadano dominicano baleado anoche en su casa en Independencia. En San Bernardo hay un detenido por el crimen de una persona en situación de calle. Se alargó el desayuno de Kast con los partidos oficialistas. La coordinación irá mejorando, tenemos que afiatar las confianzas, dijo el presidente, tras la fracasada acusación contra Grau. ¿Cuánto ceder en la mega reforma? El debate que ya se instala ahí en las filas del Ejecutivo, ahora es de una nueva reunión de Quirós con la mesa negociadora en el Senado. Todo indica que en 2 años la inversión debería repuntar. En Cooperativa, consejero del Banco Central, Kevin Cowan, advierte sí un gran desafío en el mercado laboral. En el exterior, Irán despide a la ayatolá Ali Jamenei. Presidenta encargada de Venezuela apunta a los medios para defender su gestión tras el doble terremoto. A los 71 años muere el reconocido actor uruguayo-chileno Fernando Clige. Gracias por tanto, papá, lo despide su hijo Ignacio en redes sociales. Y en el Mundial, Argentina-Cabo Verde y Colombia-Ghana definen a los últimos clasificados a la ronda de los 16 mejores. Esta tarde transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y con harta conmoción, Rodrigo, por la muerte de la que ya damos cuenta hace un ratito de Fernando Clige, nacido el 8 de octubre de 1954 en Uruguay, pero quien hizo toda su carrera como actor en nuestro país. Estudió medicina veterinaria, ejerció esa carrera en Inglaterra y llegó a Chile en una visita a su padre, Walter Clige, también un reconocidísimo actor, protagonista de La Madrastra. Muy famoso aquí. Y eso terminó siendo no solo una escala, sino una estadía definitiva. Recuerda hoy, Somos Chile Actores en su cuenta en Instagram. Gracias por el sentido del humor único que compartimos incluso en los peores momentos. Gracias por tanto, te amo por siempre, papá. La publicación de su hijo Ignacio Clige en redes sociales, que ya también circula en varios medios como parte de las primeras reacciones a la muerte de Fernando Clige. Inolvidable la sonrisa, la estampa, así como que se pone, la actitud galancete y el pelo cano desde muy joven. Desde muy joven, sí. Sí, muchas teleseries, tanto en Canal 13 como en Canal 7, y tú recordabas en Chilevisión. El teatro en Chilevisión, con el Pato Torres. Con Pato Torres, uno de sus grandes amigos, con quien seguía actuando hasta hace muy poco, además, sí, en el teatro. No hay información respecto de las causas de su fallecimiento. O de su despedida. Tenía solo 72 años, 71 años, todavía no cumplía los 72, ni tampoco respecto de su despedida. Vamos a contarlo cuando lo sepa. Esto lo ha confirmado Chile Actores, sí. Por eso ya es oficial, según algunas publicaciones del propio Sindicato de Actores de Chile. Marrón Glacé, otro personaje emblemático. Octavio. Sí, sí, claro. Inolvidable. Eso es el principio de los 90, la dupla otra vida. Con Carolina Rey en esa teleserie. Así es. Vamos a otro tema, pero que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Crece la polémica tras la cancelación de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional. Durante esta tarde, fanáticas se van a movilizar hasta la moneda, dicen, buscando respuestas. Carla Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica y Rodrigo? Sí, porque continúa esta reunión que les comentaba entre la directora nacional del Instituto Nacional del Deporte, Lorena Castillo, con representantes del Estadio Nacional para buscar soluciones tras un duro revuelo social y político que ha provocado el comunicado emitido por el IND, que resolvió no autorizar la utilización del Coliseo Central del Estadio Nacional para los conciertos de la banda, o sea que la banda de K-pop BTS tenía programados para los días 14, 16 y 17 de octubre. Esto se da en medio de que la ministra del Deporte, Natalia Ducó, en conversación con 24 horas, expusiera que el show nunca contó con la aprobación legal para el uso del recinto, revelando que la productora DG Medios comercializó entradas sin tener el decreto de confirmación. La jefa de la cartera detalló el porqué de esta decisión. La escuchamos. Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado. Se ha hecho común que las productoras salen a vender entradas sin estas confirmaciones, que no solamente se daña el pasto, sino que se hunde la cancha. La productora estaba en conocimiento y la productora sabía que nosotros no le habíamos confirmado el decreto.
Si es que el escenario cambia y nosotros podemos asegurar que la agenda deportiva puede continuar, no tenemos ningún problema, ¿no es cierto?, en que los distintos conciertos se sigan realizando. Bien, y desde el Fans Club oficial de BTS en Chile, su vocera Constanza Salas acusa la incertidumbre que ha causado esta medida. El miedo constante de ARMY ahora, del fandom chileno, es que nos cancelen el concierto. Y más que nada estamos enojadas, decepcionadas, porque no hay claridad por ningún lado. La ministra claramente ha mentido en todos los ámbitos y han salido pruebas en redes sociales de que está mintiendo sobre de que el concierto no estaba confirmado y de que no sabía nada. Por otra parte, DG Medios no se ha pronunciado al respecto del tema y no sabemos si hoy se va a pronunciar. Entonces, por eso mismo estamos organizando movilizaciones. En el mundo político, parlamentarios también se han hecho presentes durante esta jornada, como la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, quien en su cuenta de X señaló que no le parece correcto ni aceptable que la productora y la secretaria de Estado se intenten lavar las manos. Se sumó también el senador del Partido por la Democracia, Pedro Araya, quien ofició a la jefa de la cartera del deporte para que entregue detalles de esta cancelación. El Estado tiene que dar explicaciones y darle certezas a los miles de fans que compraron entradas para asistir al concierto, especialmente a quienes son de regiones, que se organizaron para asistir a este evento, comprando pasajes de avión, reservas de hotel, pidiendo vacaciones, entre otras cosas. Por esa razón, lo que le hemos pedido al gobierno y especialmente a la ministra del Deporte es que nos informe con claridad cuáles son los informes técnicos que tuvo a la vista para suspender estos conciertos, y además que se pueda precisar cuál es el criterio que tiene el Estado para prestar o no el Estadio Nacional para eventos masivos. Bien, y a eso de las 14 horas se espera que afuera del Estadio Nacional se reúnan fanáticas en modo de protesta ante esta determinación. De hecho, ya han llegado algunas colocando globos morados en las paredes del recinto deportivo y regalando rosas blancas como muestra de descontento. También llegarán hasta las afueras de las oficinas de DG Medios, que como adelantábamos no ha habido una respuesta, y posteriormente a las 18:30 horas se convocó una protesta pacífica en el frontis de La Moneda. Por otra parte, nuevos escenarios surgen como propuestas para que la banda surcoreana desarrolle sus conciertos, como el Estadio Monumental, así lo aseguró el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. En regiones también, de esta manera la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, a través de sus redes sociales ofreció como alternativa el Estadio Sausalito, misma disposición que manifestó el jefe comunal de Concepción, Héctor Muñoz. Oye, hay quienes consideran que el de BTS podría haber sido podría ser el concierto del año. No, sí, olvidando claro. El de Bad Bunny, por ejemplo, que fue a principios de este claro, 2026. que fue en el verano. Pero era uno de los eventos seguramente de este 2026 muy esperado. Y claro, que abre un flanco político insospechado para La Moneda, digamos. Sí, imagínate, va a haber manifestaciones, protestas frente a La Moneda. Hasta Evelyn Matei entró al baile, dice, hay cerca de 200.000 personas que tienen su ticket y merecen respuesta, dice la ex candidata presidencial, muy crítica del gobierno en varios temas. Así nomás. Nada, seguimos esperando el término de la reunión ahí en el Instituto Nacional del Deporte, en el IND, cuando ocurra y haya respuesta, sepamos qué va a ocurrir con los conciertos, si es que se hacen o no se hacen. Oye, nos llamas y lo contamos, Carla. Y la productora, porque hasta ahora... También, por supuesto. Retomamos el contacto, Carla, buenas tardes. Buenas tardes. Información policial ahora en las calles de Santiago, con los homicidios de anoche que movilizaron a las policías en San Bernardo, también en Independencia. Ahí hay un ciudadano dominicano que fue baleado al interior de su domicilio. Pablo Rivera, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Verónica? Rodrigo, muy buenas tardes. Comenzamos en la comuna de Independencia, lugar donde se está investigando el asesinato de un ciudadano dominicano en situación migratoria regular de aproximadamente 40 años al interior de su domicilio. Según los primeros antecedentes que han surgido con esta investigación, un grupo de al menos 4 sujetos descendió desde 2 vehículos para luego ingresar al inmueble ubicado en calle San Luis y disparar en al menos 10 oportunidades. La víctima, al momento del ataque, se encontraba en compañía de su pareja y familiares cuando recibió 3 proyectiles en la zona del tórax, los que finalmente terminan provocando su muerte en el lugar. Durante el ataque, cabe destacar, una segunda persona también recibió un impacto balístico en una de sus piernas, siendo trasladada hasta el Hospital San José, donde está internada, afortunadamente fuera de riesgo vital. En un caso,
donde se investiga en un ajuste de cuentas e incluso no se descarta un posible sicariato. Así lo indicó la fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Paola Salcedo. Ingresan a lo menos 4 sujetos al pasaje y le dan muerte, y la víctima muere a propósito de impactos balísticos en su cuerpo. Todo indica que los sujetos ingresan al interior del domicilio y la víctima fallece al interior de este producto de impactos balísticos, lo que pudiera hacernos presumir que la víctima se encontraba también al interior del domicilio. Estaba acompañado por su grupo familiar. La víctima recibe 3 impactos balísticos, pero se levantó más evidencia balística que solo esos 3. Nos trasladamos ahora a San Bernardo, específicamente a la intersección de las calles Yungay con Hierbas Buenas, donde un hombre chileno de 60 años que se encontraba en situación de calle falleció tras ser agredido en primera instancia con un arma contundente, con un objeto contundente y posteriormente con un arma cortopunzante. De forma preliminar, la víctima, quien contaba con antecedentes por delitos contra la propiedad, habría sostenido, por razones que se investigan, una riña con otro hombre, y es este sujeto quien finalmente en primera instancia lo golpea con una piedra y posteriormente lo ataca con un arma blanca, provocando su muerte en el lugar para posteriormente darse la fuga en dirección desconocida. El subprefecto Walter Dapremont de la Brigada de Homicidios Metropolitana se refirió al respecto. Homicidio de una persona en situación de calle de 60 años de edad con antecedentes policiales, quien fue agredida por un imputado con un elemento contundente y un arma cortopunzante que le quitó la vida. De acuerdo a las primeras indagatorias que hemos realizado en el sitio del suceso, la reconstrucción del mismo, antecedentes proporcionados por testigos presenciales de los hechos antes narrados, logramos establecer que efectivamente el imputado, una vez que cometió el hecho ilícito y le da muerte a esta persona, arroja al canal que se encuentra a nuestra espalda el arma cortopunzante y el elemento contundente. Bien, y cerramos ahora en Santiago porque un sujeto quedó detenido luego de encontrarse el vehículo que conducía abandonado con 13 perros en su interior. Esto además de comprobarse que durante aquello manejó bajo los efectos del alcohol. Verónica Rodríguez. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Nos vamos a la Araucanía, donde continúan las labores para restablecer el suministro eléctrico, problemas que dejan los fuertes vientos de las últimas jornadas. Hay impacto en el rubro turístico, ahí en Villarrica y Pucón particularmente. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica, Rodrigo? Buenas tardes. Lo hemos estado contando, disminuyó el viento, sin embargo, siguen los estragos en gran parte de la precordillera y también zona lacustre aquí en la región de la Araucanía. Hasta el momento, según el último balance entregado este mediodía, 35.000 familias aún siguen sin energía eléctrica debido a la caída de árboles, también postes del tendido eléctrico, básicamente en los sectores de Pucón y Villarrica. Son ya 3 días que estas familias están sin energía, lo que genera por supuesto muchas dificultades en el ámbito familiar, laboral y también en el ámbito turístico. Recordemos que esta es una zona ampliamente visitada también en el marco de las vacaciones de invierno. Felipe y María José se dedican al rubro del turismo, tienen cabañas en la ruta que une Pucón con Villarrica, dialogaron con Cooperativa y entregaron su visión respecto de cómo están viviendo esta problemática. Llevaríamos 3 días sin energía eléctrica, pero esperamos que se solucione pronto la luz y que eso no afecte la ocupación de estas vacaciones de invierno, que todos los empresarios del mundo del turismo estamos siempre esperando esta época, que es la época donde sube un poco la demanda. En el caso de nosotros tenemos sistema de respaldo de energía. Los turistas evidentemente dejaron de venir a Pucón porque no tenemos energía eléctrica. Esta es una situación que se podría haber prevenido. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Al parecer la compañía eléctrica no tomó las medidas que corresponden para poder reducir el impacto del temporal de viento. Y es por ello que están haciendo llamados especialmente a las empresas eléctricas de la región de la Araucanía para buscar soluciones. Se ha informado también que cerca de 200 brigadas se encuentran trabajando aún en la zona precordillerana de la región de la Araucanía para restablecer este servicio. En el sector de Huincacara, esto muy cerca de Villarrica, Iván también dialogó con Cooperativa y entregó su visión respecto a cómo los vecinos también se han afectado producto de estos cortes de energía. Aún tenemos varios lugares sin luz, producto del temporal que ocurrió, y esperamos que hoy día viernes, entendemos que nos avisan que andan algunos equipos trabajando
algunos sectores. Así que esperamos que lo antes posible se pueda reconectar la luz para solucionar los problemas que tenemos en este minuto acá, tanto de luz como de agua en algunos casos. Los diferentes comités comunales de emergencia siguen atentos a la información que a su vez también los vecinos entregan en la precordillera y zona lacustre. Se espera para esta tarde, Verónica Rodríguez, un balance por parte de las autoridades de SENAPRED para ver cómo se va a trabajar durante el fin de semana esta situación de emergencia en estos sectores. La información desde la Araucanía, siempre con Claudio Arévalo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Foco ahora en lo de Venezuela, más de una semana ya de la emergencia, el doble terremoto, que hasta ahora contabiliza más de 2.500 fallecidos. Ha hablado la presidenta encargada en función de la reconstrucción que deberá venir y también del manejo de la gestión de la emergencia. Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Según las últimas cifras oficiales, el doble terremoto con 40 segundos de diferencia en Venezuela dejó a casi 2.600 personas fallecidas, mientras que los heridos llegan a los 12.400. Esto lo informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien además dijo que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional pensando en la reconstrucción. También indicó que tiene contacto con el Banco Interamericano y el Banco Mundial, los que ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación. Recordó que se creó un fondo inicial con $200 millones destinado para este fin y se defendió luego de las críticas a su gestión, tildando a los medios de Caracas como miserables. En ese contexto, los rescatistas de distintos países continúan el trabajo de búsqueda de personas vivas, pero el oficial de enlace del Grupo USAR de Bomberos de Chile, Ezequiel Gallardo, afirmó que ya se aproxima el periodo en el que eso se complejiza, por lo que ahora comienza el de recuperación de cadáveres. Además, informó que hoy comenzaría la desmovilización del Grupo USAR y que mañana deberían viajar de vuelta a Chile en un avión de la Fuerza Aérea. La situación está difícil porque ya estamos pasando los días donde se pueden realizar los rescates. Estamos aproximándonos a los 7 días donde 99% de los rescates se realizan. Por lo tanto, ya estaríamos comenzando a la etapa única de recuperación de cadáveres. El número de desaparecidos debería migrar de desaparecidos a fallecidos a medida que vayan siendo recuperados los cuerpos. Y nosotros hoy día deberíamos comenzar nuestro proceso de desmovilización, desarmar campamento, y mañana deberíamos encontrarnos con un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Llegando a Santiago más o menos cumpliríamos nuestro periodo operacional de 10 días. Bien, el gobierno encargado ha cifrado en más de 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras que en el último balance se indicó que casi 6.500 personas han logrado ser rescatadas por los brigadistas. Organizaciones internacionales describen que en La Guaira hay un sistema que quedó sin margen. Las redes de salud se están colapsando ante la avalancha de pacientes y el personal médico atiende incluso en el suelo por falta de camas. Al respecto, el director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, indicó que los mayores riesgos sanitarios que hay que son la suspensión de los servicios como el agua potable y también el alcantarillado, los que recalcó son una fuente de enfermedades. Los mayores riesgos sanitarios no provienen exactamente de las personas que han fallecido. Tiene que ver con la suspensión de los servicios sanitarios, el servicio de agua y de alcantarillado. Esa es una fuente de enfermedad tremendamente importante y de contagio. Aumentan los vectores, ratas y vectores de otro tipo que transmiten enfermedades. Suspensión de los servicios sanitarios, porque se suspenden los controles de las personas, principalmente de los enfermos crónicos. Bien, el equipo USAR de bomberos, que en un inicio fue por 10 días contando los de movilización, se espera que mañana vuelva a Chile. De momento, Venezuela no ha solicitado que el grupo chileno vuelva a realizar labores luego de su regreso, pero si es que lo requieren, dada la cantidad de días desde que fue el doble terremoto, sería para la recuperación de los cadáveres. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablamos de política, abrimos la página política del Diario de Cooperativa. Tras días de tensión al interior del oficialismo, el presidente Kast se reunió con los timoneles de los partidos que lo respaldan. Todo en medio de la idea de avanzar hacia una coalición de gobierno. Camila López, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, la cita de esta mañana en La Moneda fue la primera señal de distensión tras una semana marcada por las diferencias entre los partidos oficialistas. El rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau profundizó los cuestionamientos entre Chile Vamos y el Partido Republicano, a los que se sumaron las declaraciones del presidente republicano, Arturo Esquella, quien aseguró que sus aliados naturales son los libertarios, generando incomodidad en el resto del bloque. En medio de ese escenario y desde Uruguay, el presidente José Antonio Kast intervino ayer en la controversia. El mandatario planteó que más adelante se podría abrir la discusión sobre una eventual coalición entre los partidos que respaldan al gobierno, aunque insistió en que el debate se debe hacer en el marco del respeto. Con ese telón de fondo, esta mañana el presidente encabezó un desayuno de trabajo con los timoneles de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Republicano, además de representantes del comité político. Tras el encuentro y sin responder preguntas, el mandatario hizo una declaración donde abordó la necesidad de fortalecer la coordinación del oficialismo y mantener el foco en la agenda legislativa y en las prioridades del gobierno. Necesitamos siempre una muy buena coordinación y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Tenemos que tener grados de cooperación entre los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales, y tenemos que afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en generar las instancias para que podamos generar esas confianzas. Bueno, al término de la reunión, los timoneles de los partidos se retiraron rápidamente de La Moneda y en las breves declaraciones que hicieron coincidieron en que el encuentro se desarrolló en un buen clima y valoraron la disposición del presidente para fortalecer el trabajo conjunto. Escuchemos al senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y al diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Tal como dijo el presidente, todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar permanentemente, periódicamente trabajando juntos en reuniones precisamente con ese propósito, así que muy contentos con el desayuno que tuvimos acá en el Palacio de la Moneda. Conversamos acerca de la necesidad de coordinarnos bien, de tener reuniones más periódicas. Yo al menos salí de la reunión muy contento. Fue en un muy buen tono. No, si las cosas cuando estamos todos empujando para el mismo lado son mucho más amistosas que eso. Es necesario conversar, siempre es bueno conversar. Bueno, pero pese al mejor tono que dejó la cita de esta mañana, el debate sobre la posibilidad de construir una coalición de gobierno sigue abierto. De hecho, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional, dijo esta mañana en una entrevista que hoy la prioridad debe estar en gobernar y sacar adelante la agenda legislativa más que en abrir una discusión sobre alianzas políticas. Es Camila López con la información. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, justo antes de esta reunión, en La Moneda, el presidente republicano da la entrevista en ex ante, algo decía Camila, y no solo dice que esto de la coalición no es prioritario para él, sino que además endurece el tono de la negociación en torno a la mega reforma. Tanto que si se desnaturaliza el proyecto, dice que ellos podrían votar en contra incluso. O sea, una cuestión que cayó justo antes del desayuno, justo antes del café ahí en Palacio. Y cuando hoy día, en más rato, se vuelve a reunir la mesa que instaló Paulina Núñez en el Senado con el ministro de Hacienda. Paula Lillo, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, Vero. Sí, durante la jornada de ayer, alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para presentarle una propuesta sobre las contribuciones de bienes raíces, uno de los principales pilares de la mega reforma del gobierno. Mientras el Ejecutivo busca la exención universal del pago de contribuciones para la primera vivienda a personas mayores de 65 años, este grupo de jefes comunales propuso focalizar el beneficio en adultos mayores de menores ingresos y aplicarlo exclusivamente en una vivienda principal. Esto porque, según acusan los alcaldes, la exención universal causaría un impacto en los presupuestos municipales. Si bien en el encuentro hubo avances en mecanismos para compensar a los municipios, el gobierno finalmente cerró la puerta a la propuesta de los alcaldes. Por esta razón, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, vicepresidenta de la asociación, insistió en su postura e hizo un llamado al Ejecutivo a repensar la iniciativa. Una persona que tiene una casa que cuesta
más de 300 millones de pesos y una remuneración de más de 3 o 4 millones de pesos puede pagar sus contribuciones. Y esa persona tiene que contribuir finalmente a las arcas municipales, tal cual son los ministros de Estado, los diputados, los alcaldes o grandes empresarios. Ellos pueden pagar sus contribuciones. Por esto mismo, hacemos un llamado al gobierno a que pueda repensar esta iniciativa que estamos proponiendo como alcaldes y alcaldesas de manera transversal, y además hacer un llamado especial al Congreso a que tome en cuenta nuestra propuesta, que es una propuesta sensata, que además no desfinancia el sistema municipal. Por otro lado, hoy a las 4 de la tarde se llevará a cabo la segunda sesión de la Mesa Técnica de Diálogo por la Mega Reforma, una instancia liderada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que busca facilitar la negociación del proyecto por medio del diálogo con senadores de distintos sectores políticos y el ministro Quirós. La instalación de esta mesa causó escepticismo en el Partido Republicano. El senador y presidente de la colectividad, Arturo Esquella, aseguró incluso que no estarían disponibles para votar a favor si se llegan a cambiar los contenidos centrales del proyecto. Simplemente fijar una línea en el sentido de que nosotros queremos que se sumen la mayor cantidad de medidas posibles. Ojalá varias de ellas vengan de las bancadas de oposición, pero en ningún caso puede consistir en que se bajen las medidas que creemos van a contribuir a que se genere la inversión, el crecimiento y en definitiva el empleo, la generación de empleo que estamos todos buscando. Me da la impresión que los votos si es que lo comparamos con la votación en general, solo van a subir. Habrá algunas medidas que van a tener menos apoyo, pero en general va a haber mayor respaldo en varias de ellas. Yo esperaría que las bancadas de oposición, algunas de ellas al menos, efectivamente vean la importancia que tiene hoy día generar un impulso significativo en materia de inversión. Claro, y a horas de que comience la segunda sesión de la mesa de diálogo, el Comité Unido del Senado, que está integrado por la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Federación Regionalista Verde Social, además de independientes, emitió un comunicado en el que afirmaron que luego de la primera reunión no han encontrado una apertura por parte del gobierno en el núcleo central de este proyecto de ley, razón por la que se espera que durante las próximas horas formalicen sus propuestas en torno a la compensación fiscal, la invariabilidad tributaria y la focalización del gasto. Gracias, Paula. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. 600 toneladas en el centro de la cancha. El peso del escenario impediría recibir a BTS en el Estadio Nacional. La ministra Ducó apunta a la productora DG Medios. Indagan un posible sicariato en homicidio de un ciudadano dominicano baleado anoche en su casa en Independencia. En San Bernardo hay un detenido por el crimen de una persona en situación de calle. Se alargó el desayuno de Kast con los partidos oficialistas. La coordinación irá mejorando, tenemos que afiatar las confianzas, dijo el presidente, tras la fracasada acusación contra Grau. ¿Cuánto ceder en la mega reforma? El debate que ya se instala ahí en las filas del Ejecutivo, ahora de una nueva reunión de Quirós con la mesa negociadora en el Senado. Todo indica que en 2 años la inversión debería repuntar. En Cooperativa, consejero del Banco Central, Kevin Cowan, advierte un gran desafío en el mercado laboral. En el exterior, Irán despide al ayatolá Ali Jamenei. Presidenta encargada de Venezuela apunta a los medios para defender su gestión tras el doble terremoto. A los 71 años muere el reconocido actor uruguayo-chileno Fernando Clige. Gracias por tanto, papá, lo despide su hijo Ignacio en redes sociales. Y en el Mundial, Argentina, Cabo Verde y Colombia, Ghana definen a los últimos clasificados a la ronda de los 16 mejores. Esta tarde transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.